tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 1040 de AM, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. El día de hoy y la semana vamos a estar dando continuidad a este tema acerca del feminismo como ideología y como patología. Y bueno, te aviso que va a ser la semana para invitarte a que todas las participaciones, preguntas que tengas, cualquier comentario que quieras hacer respecto al tema o compartir quizás alguna experiencia, puedes hacerlo y tenemos toda la semana para retomar estas participaciones tuyas. Y bueno, ahorita en la cápsula Claudia iba hablando de algo importante que ella menciona, el derecho a la diferencia, ¿no? Y ya el día de ayer íbamos comentando cómo la cuestión en sí de ser distinto o de marcar una diferencia, de respetar también las diferencias, no significa una discriminación en el sentido peyorativo, sino todo lo contrario, ¿no? Significa justamente un reconocimiento de la persona como tal, ¿no? Yo, al exigir igualdad, no puedo poner a todas las personas o todas las cosas incluso en la misma categoría, porque esto significa que estoy borrando a alguien, estoy borrando a más de algún individuo. Muchas veces acá, por ejemplo, te decimos que no podemos hablar de generalizaciones y recalcamos esto, ¿no? A veces en algunas de sus participaciones nos preguntan por qué es que puede ser las personas de pronto no prestan atención a su marido o a sus hijos, porque y les recalcamos una y otra vez que no hay un motivo universal, una causa universal para todo esto, porque es verdaderamente importante, está en un plano primordial el hecho de tener en cuenta la diferencia, la individualidad de cada persona. Ahí justamente yace el reconocimiento, un verdadero reconocimiento del otro, y solo es entonces cuando le reconocemos que podemos evitar pasar por encima de sus derechos, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, cuando el propio feminismo comienza a atacar justamente la línea divisoria que hace distinto a un hombre de una mujer, sin darse cuenta, está disolviendo precisamente esa pauta que se requiere para mantener o para promover, quizás si es que no lo existía antes, un ambiente de reconocimiento y de verdadero respeto. E incluso en muchas ocasiones, al hacer cierto tipo de declaraciones, se está atacando, las mismas mujeres llegan a atacar con esta bandera de feminismo a su propio género. Ya no digamos en el sentido más evidente, como puede ser todo este movimiento de mujeres que menosprecian a las amas de casa, por ejemplo, que menosprecian a las madres, como si tuvieran un papel verdaderamente secundario o mediocre, que bueno, esto es una forma muy evidente, muy tangible de evaluar a la mujer en sí. Pero no únicamente en ese tipo de manifestaciones, sino en otras manifestaciones muy encubiertas, como cuando hacen valer sus derechos por considerarse igual que los hombres, tan buenas como los hombres. ¿Por qué, si no de antemano ya devaluamos nuestra propia postura como mujer, por qué tendría que, para demostrar mi valía, equipararme con un hombre? Uh-huh. Y yo creo que esto lo podríamos rastrear a parte de la teoría de Freud, ¿no? Una parte que justamente es la que más escozor le genera a las feministas, que tendría que ver con lo que Freud habló como la envidia del pene. Tú ahorita estás hablando, Gaby, de reconocer al otro, ¿no? De poder reconocer al otro en la diferencia. Pero si nos pusiéramos a pensar un poquito,
sobre este asunto de la envidia del pene, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar qué es esto. Freud habla de que en la niña hay una envidia del pene, pero ahí es en donde las feministas van tomando esto para decir cuál envidia, ¿no? Pues nosotros no envidiamos nada, no. Vamos entendiendo desde dónde se está haciendo ese planteamiento. La niña y el niño, en un principio, tienen teorías infantiles de todo lo que tiene que ver con su cuerpo y con su psiquismo. Parte de estas teorías infantiles, en el niño, por ejemplo, va a girar alrededor de cómo nacen los bebés, ¿no? Podríamos hablar de que hay una teoría infantil en la que los niños se defecan, ¿no? La mamá hace popó al bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento del órgano genital de las mujeres. Entonces, por lo tanto, deben de salir del ano, porque debemos de ser iguales todos, ¿no? También dentro de esa misma teoría, en el niño está esta idea de que la madre tenía pene, pero ya no tiene. Algo le hicieron, la castraron seguramente. Alguien la castró. Y en todas esas fantasías, porque fíjese cómo son teorías infantiles, esto no tiene que ver nada con la realidad, sino con ese incipiente organismo y con ese aparato psíquico que está apenas eclosionando, que se está intentando explicar el mundo. En la niña, parte de esta teoría que tiene que ver con sus genitales está al ver la comparación con el niño. Si se fija, por ahí hubo un teórico muy reconocido, Jean Piaget, que va hablando de cómo los niños van percibiendo las cantidades. Por ejemplo, si tenemos un pocillo para echar agua, amplio, pero muy chaparrito, y a un lado tenemos un vaso delgado, pero alto, dependiendo de la etapa de desarrollo de los niños, pueden llegar a pensar que en el vaso alto hay más agua, aunque el pozo chaparrito, pero más ancho, tenga más espacio para guardar agua. Esto es parte de cómo se va desarrollando el cerebro y de también cómo se va explicando el mundo el niño. También para los niños es más dinero, podríamos pensar, las monedas, ¿no? Uno puede decir, bueno, pues es que son un montón de monedas, pero son un montón de monedas de a peso. Y el niño se le dice, ¿cuánto? ¿Qué quieres? ¿Todo este puño de monedas de a peso o quieres este billete de 500 pesos? No, pues las monedas, ¿no? Podrían ser monedas de 10 centavos y el niño no sabría la diferencia, porque el niño lo que está conceptualizando es que en un lugar hay más, en un lugar se ve más. Y esto también va alrededor de cómo se van explicando los niños su diferencia sexual. En la niña, al saberse que hay un contraste entre niño y niña, se da cuenta de que la niña no tiene pene. Dice, algo me falta, algo no tengo. Pero no porque le haga falta, literalmente, sino porque no hay un reconocimiento de su propio cuerpo, no hay un entendimiento de que su genital es interno, de que lo que puede ver en función para el niño exterior, para ella está interno, pero la niña lo va conceptualizando como si fuera algo que no tiene. Y dentro de esas mismas fantasías, en la niña está, bueno, seguramente me va a crecer, en algún momento me va a crecer un pene. Hay otras fantasías en donde podríamos escuchar también a ya mujeres adultas que hablan de que el clítoris es como un pene pequeñito, ¿no? Es que yo tengo un pene, pero es muy pequeñito y es el clítoris, ¿no? En ese mismo momento del desarrollo es en donde la niña entiende que el niño tiene algo más, se va dando cuenta de que el niño tiene algo más y ahí es en donde empieza a girar todo lo que va alrededor de sus fantasías del afecto. ¿Por qué a los niños los dejan jugar con tal y tal cosa? Seguramente es porque tienen pene, seguramente es porque son niños y como yo no tengo, a mí no. Dentro de la niña también está la fantasía de que la madre le privó del pene. Es que ¿por qué a mi hermanito sí le dieron y a mí no? Fíjese cómo ahí empiezan justamente estos vínculos y este movimiento alrededor de la envidia, pero de la envidia de algo que no existe, porque la niña no puede tener un pene, no debería de tener un pene, pero ahí se van haciendo todas estas formaciones. Y de una forma la niña se va explicando cuál es la diferencia entre niños y niñas, entre el tener y el no tener. Eso es a lo que nos referimos con la envidia del pene. Vamos a seguir hablando de esto después del bloque comercial, así que quédese con nosotros, regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo que ya estamos en la línea, en línea más bien. Estamos en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Veo que hay algunas personas en el chat del lobby. Les recuerdo que si usted quiere participar con el programa, es muy importante que entre a la sala de chat de Desde tu Mirada. También estamos en Twitter, en @Desde tu Mirada y en el correo electrónico desdetumirada@radiomujer.com.mx. Estamos hablando el día de hoy sobre feminismo, ideología y patología. Y antes del bloque comercial le estaba comentando un poquito de cómo es que funciona esta idea de la envidia del pene y cómo
va alrededor de la teoría infantil. Nótese que es una teoría infantil que puede sobrevivir hasta la adultez. Puede estar esta idea fantástica, y si se fija, va alrededor también en el mundo adulto, por ejemplo, de las personas que buscan un cambio de sexo, que buscan una operación que les ponga o que les quite o que les cambie, pero que les cambie desde esta misma fantasía, porque a final de cuentas pues no se cambia. ¿Sí ve? Es una cosa que no va desde ese mismo sentido. ¿Por qué? Porque no van a tener ovarios, porque no van a tener testículos, porque solamente va a ser un símil de lo que es, pero en esta misma creencia de que eso es lo que se tiene. ¿Por qué? Porque está la misma fantasía infantil en donde no se pudo llegar a superar la idea de que hay una diferencia y de que hay una castración en ese momento. Una castración no porque se pierde el pene, sino una castración en la que hay un límite, se es niño o se es niña, y son diferentes. Entonces, salud. Pensemos un poquito en este asunto de la envidia del pene y con cómo va funcionando esto con las feministas. Si no se alcanza a madurar esta idea de que no hay una falta alrededor del pene, sino que es una falta imaginaria, sino de que es algo de lo que también los hombres sufren, y que ahí el punto, el meollo del asunto es que hay una diferencia sexual, no puede haber una verdadera maduración de ese psiquismo de mujer. Y por lo mismo, va a quedar un rezago en el cual esa envidia se va a hacer muy real, en donde esa envidia llama a todas estas formaciones adultas de poder decir, todos los hombres son iguales, ¿no? Y realmente los hombres nos tienen oprimidas, los hombres nos detestan, nosotros detestamos a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen esa ventaja cultural que nosotros no tenemos. Y nótese, esto puede ser algo muy real en el contexto en el que se vive. Podríamos pensar, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Que una mujer no pueda salir sola a la calle, o en otras partes del Medio Oriente, en donde las mujeres no pueden mostrar su rostro, o no pueden mostrar piel de su cuerpo. Ahí podríamos hablar muy tangiblemente de que hay una desventaja, de que hay un acomodo que tiene oprimido a esta parte de la población. Pero fíjese cómo en este momento, cuando hablamos del feminismo como ideología, no estamos hablando de algo real, estamos hablando de un odio y de una envidia que gira alrededor de una teoría infantil, de que no importa cuál sea el lugar que ocupe la mujer, y esto es lo que nos vamos a topar en el mundo moderno, ¿no? Cuando hay como esta explosión alrededor del feminismo, no va a haber algo que compense esa sensación de falta. No va a ser posible. ¿Por qué? Porque entonces debería de haber una mujer presidente. Una mujer presidente. No, pero es que esa mujer presidente es muy tonta, ¿no? Es que no vale. No vale porque ella no era la mujer que debería de haber llegado. Debe haberse una mujer mejor. Y luego va a venir otra mujer presidente. No, ella tampoco. O ella sí, pero ella no. Pero porque tal y cual. Porque no estamos hablando de algo real. Cuando también hablamos de una igualdad de géneros, entonces ahí es en donde ya se transmite esta idea de decir, bueno, pues vamos a tener el mismo ingreso. Ok, tenemos el mismo ingreso, pero tenemos las mismas responsabilidades. ¿Cómo que las mismas responsabilidades? Sí, un hombre no se va a embarazar, entonces tú no vas a tener los mismos derechos de licencia para el embarazo. Ah, no, pero ¿cómo? Y ahí ya tendría que haber un ajuste en donde entendiéramos que hay una diferencia real en lo que se puede esperar en ciertos tiempos de la vida de cada uno. Pero si no entendemos esa diferencia, solamente se va a estar hablando de ventajas y desventajas. ¿Sí se fija? No vamos a poder llegar a un acomodo en el que se diga, ok, bueno, pues yo entiendo que tal vez haya momentos en la vida en la que una mujer se embarace y que deba de tener una cierta licencia. Pero entonces, ¿qué es lo que va a tener el hombre? ¿No? El hombre no puede tener también una licencia de paternidad, por ejemplo, para que también se quede cuidando al hijo, porque también entonces sería una responsabilidad compartida, ¿no creen? Y ahí ya se puede hacer una discusión de lo que sí se tiene, pero cuando no es una discusión de cosas factibles, sino que solamente se va siendo empujado por la envidia, no hay forma de complacer, no hay forma de satisfacer esa demanda. Y ahí es en donde están estos pleitos, ahí es en donde ya nos empezamos a encontrar con esta idea de, oigan, ¿y por qué la heroína de tal película traía un escote? Pues, ¿que es necesario que tenga un escote una mujer para que sea atractiva? No. ¿Y por qué la mujer, por ejemplo, era tan delgadita? ¿Por qué no tenía sobrepeso? Porque hay muchas mujeres con sobrepeso. Y si se fija, ahí ya no estamos hablando de algo que tenga que ver ni con la historia de la película, ni con el objetivo de la película, ni con la finalidad de la audiencia que quería tener la película, sino que ya estamos encerrados en una necedad de igualdad, de que todo debe de ser igual, en donde realmente la fantasía es que todos somos
hombres. Es una cosa muy, aparte del punto homosexual, es una cosa bastante desquiciada, si lo piensan. Sí, ese es el punto aberrante, ¿no? Porque es como una absoluta renegación del propio ser, y es ahí en donde se ataca, justamente con el intento y con la bandera de defender al sexo femenino, se ataca y se termina destruyendo, ¿no? ¿Por qué parece tan indignante para tantas feministas el hecho de ser mujer? ¿Por qué parece algo tan indignante el hecho de verse relacionadas con aspectos que atañen a la vida sentimental de una mujer o al aspecto físico de una mujer? ¿Por qué tendría que ser algo que ofende, ¿no? Es como si decirle mujer a alguien fuese algo ofensivo verdaderamente. Desde que estas personas, en el entendido de defender a la mujer, van creándose este tipo de nociones, ellas mismas están renegando contra su propia persona, y esto, por supuesto, lo proyectan hacia afuera, asumiendo que la guerra es en contra de los hombres. Ahorita que hablabas, por ejemplo, José Luis, a propósito de estos personajes ficticios, pensaba, ¿por qué nadie se ha quejado ni han salido campañas en los medios de internet, de Facebook, todo esto, a propósito de lo desproporcionados e irreales que son los muñequitos de acción, los hombres, ¿no? Los muñequitos de acción que no son la muñeca, que no puedo decir el nombre porque es una marca, pero que todos sabemos. Bárbara. Bárbara, digamos. Yo creo que ya le hicieron una marca pirata que también se llama así, pero bueno, se dice que está muy desproporcionada y que es un ataque hacia la mujer y hacia el concepto de la imagen femenina. ¿Alguien se ha detenido a ver algún muñequito de los que usan los niños? Tiene unos músculos verdaderamente ridículos, verdaderamente imposibles. Bueno, habrá personas igual que pueden llegar a lograrlo con esteroides y muchas otras cosas, pero esto no resulta ofensivo en general para los hombres. ¿Por qué para las mujeres sí resulta ofensivo? ¿Por qué llega a ser incluso necesario para las historias de fantasía hacerles una modificación para que el príncipe de la historia deje de ser un príncipe y ahora la protagonista se enamore de su propia madre? Por el amor de Dios, se enamore de su propia madre o de su hermana, porque no necesita un hombre para nada, ¿no? El verdadero amor no solamente es entre hombre y mujer. El verdadero amor, no, y realmente el mensaje ahí es: el verdadero amor no existe entre un hombre y una mujer, existe entre dos mujeres, porque no necesitamos a los hombres para nada. ¿Qué es eso? ¿En qué momento? Hay que darnos cuenta por qué en una historia de amor que involucra a un hombre y a una mujer, la mujer se siente ofendida de necesitar un hombre. Ese príncipe también se supone que se enamoró de ella, en todo caso, ¿no? Y se supone que estaba dispuesto a arriesgar su vida pero eso no nos resulta peyorativo, no nos resulta peyorativo pensar, ¿y por qué un hombre se tiene que devaluar y tiene que devaluar su vida, incluso ponerla en riesgo, nada más por una mujer? No, mejor vamos poniendo que los hombres luchaban por dinero o que luchaban por sus hermanos, pero no por sus novias, porque eso devalúa la imagen de los hombres. No, a nadie le hace absolutamente nada de ruido pensar que un hombre pueda desear a una mujer, pero por alguna razón la idea de que una mujer pueda desear a un hombre cae como patada en el hígado para muchas feministas. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre feminismo, ideología y patología. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83 y la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20. Si usted nos está escuchando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, tenemos una línea directa para usted. Es el 512 215 49 09. Y antes del bloque comercial estábamos hablando, Gaby, tú estabas señalando esta nueva tendencia de las películas infantiles en donde está como, digamos, como que se le quiere dar la vuelta a toda esta idea del príncipe y de la princesa, ¿no? Y ahí tendríamos que ver cuál es el argumento principal de este tipo de ideas, ¿no? Porque bueno, ahorita con esto del internet es bastante interesante lo que se genera, ¿no? Cómo hay un vínculo con las personas antes de que generen un producto como una película, ¿no? Se puede hacer un escaneo de mercado muchísimo más amplio, se puede escuchar las opiniones de los fans de las películas anteriores, de los libros anteriores. Realmente es una posibilidad grandiosa, pero también en el internet nos vamos a encontrar con gente que opina porque puede opinar, ¿no? Porque le parece bien opinar, y todos tenemos la libertad de hacerlo, ¿sí ve? Y también tenemos toda la libertad de ignorar a los otros, pero en este opinar por opinar nos vamos a encontrar de repente con ciertos argumentos. Vamos pensando con este asunto de la princesa y del príncipe que la llega a rescatar. Si nos ponemos en un momento histórico anterior, por ejemplo en las guerras, en la época medieval, que es justamente donde sale esta idea del príncipe que rescata, si lo pensáramos con la primera fábula, con la primera historia del príncipe que rescata, tendríamos que ver a San Jorge, cómo San Jorge va y rescata a la princesa de un dragón, ¿no? Y esto le da, digamos, como el título de caballero del San Jorge es el Salvador. Esta ideología ha ido trascendiendo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es una historia que va, digamos, como exaltando las virtudes de ambos géneros, ¿no? Un cierto cúmulo de virtudes. En la historia de San Jorge, a diferencia de lo que en las películas, por ejemplo, de Disney, podemos ver, San Jorge sí se casa con la princesa, ¿no? Con San Jorge, digamos que les va dando la educación del matrimonio al pueblo que estaba rescatando, porque San Jorge era este caballero que recorría las tierras y se encuentra, déjeme se lo cuento así en cortito, se encuentra con un pueblo que estaba siendo azotado con un dragón. El dragón estaba pidiendo que le dieran doncellas jóvenes para que se las comiera. Sí, cómo no, para que se las comiera el dragón. Y llega un punto en el que el gobernante tiene ya como única alternativa dar a su hija. Había un sorteo en donde se estaban dando a las hijas al dragón, y llega un momento en el que al gobernante le toca dar a su hija, que era la princesa, podríamos pensar del lugar. Y ahí es en donde llega San Jorge. San Jorge va y derrota al dragón, y lo derrota con ayuda de la princesa. Esto es una cosa que también ha ido cambiando con el tiempo. La princesa le ayuda a derrotar al dragón utilizando una argolla. Y esto es toda una metáfora alrededor de lo que tendría que ver con el matrimonio, si lo vemos desde un punto de vista por ejemplo, de los valores cristianos que estaban en ese tiempo. Y después de eso, regresa y les enseña esta parte a los pueblerinos de ese lugar. Fíjese cómo en esa historia lo que estamos queriendo resaltar es las virtudes del hombre como valiente, como atrevido, y que está dispuesto a darlo todo por un fin muy leal, que es la justicia y el afecto que se le puede tener a una mujer. Y la mujer, por su parte, va teniendo estas virtudes que se iban tomando también en la Europa medieval, que era esa virginidad, ¿no? Esa pureza, una inocencia y, digamos, el compromiso de trabajar con el hombre también. Ahí vamos a ver cómo justamente en esa historia se van resaltando estas partes. ¿En qué momento de la historia esto resulta como una postura dominante del hombre con la mujer? Es en donde yo ya me perdí en esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque si vamos viendo, estas nuevas historias hablan de un príncipe que muchas veces ni nombre tiene, ¿no? Es un príncipe que va y rescata o que va y besa a alguien y ni nombre tiene, ni aparece, ¿no? De repente vemos, por ejemplo, en la historia de Blancanieves, un hombre que, no me acuerdo si fue en Blancanieves o en la Bella Durmiente, donde el príncipe embaraza en la historia real, ¿no? No en la película.
En la historia real claro, embaraza. es que son adaptaciones, Sí, las que conocemos de Disney no son las historias reales. son adaptaciones de historias de Christian Anderson, me parece. Y en la historia real, no me acuerdo si de Blancanieves o de la Bella Durmiente, el príncipe embaraza a la princesa mientras está dormida. Dígase que la viola. Dígase que la viola porque la princesa no dio su consentimiento. Pero esto, digamos que son historias, son metáforas, no es algo que haya sucedido. Esto va hablando de lo que quería hablar el autor. Pero acá se va tomando el principio de que entonces la mujer queda devaluada como un objeto, ¿sí ve? Porque necesita de un hombre que la salve, necesita de un hombre que la embarace para salir de sus problemas. Y esto, por supuesto que si lo tomamos en ese contexto suena increíblemente ofensivo. Pero tendríamos que revisar esta idea que tú estabas dando, Gaby. ¿Y por qué no es humillante para un hombre tener que arriesgar su vida por una mujer? Hubiera tan poquitas mujeres en el mundo. No, ¿sabe qué es? Ya se comió a su hija, gobernador, pero bueno, yo seguiré mi camino. Pues sí, ¿no? ¿Por qué no resulta humillante para un hombre tener que arriesgarse? Pero ahí vamos a ver cómo son momentos en el contexto histórico en donde se resaltan ciertas virtudes, pero acá el problema es que se le quiere dar un revés, en donde ahora todo tendría que ser al revés y todo tendría que ser igual. Claro, porque esta especie de maltrato, digamos, es muy evidente como en determinados sectores todavía del mundo existe este tipo de ideología e incluso de leyes, ¿no? Que bueno, pues resulta una cuestión bastante retrógrada, en donde es viable, incluso legalmente, a llegar al punto de matar a una mujer por determinados crímenes, ¿no? Por honor, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cuestiones o la dificultad, por ejemplo, para adquirir un empleo, etcétera, inmediatamente se suma, se pone en el cajón, es porque soy mujer, esto es porque somos mujeres, nos maltratan, nos hacen menos porque somos mujeres, pero luego vamos a las cuestiones que quizás ha sufrido el hombre, por ejemplo, y difícilmente se atribuye al hecho de que sean hombres. Si te das cuenta, el día de ayer nada más hablábamos, por ejemplo, de la cuestión del ejército, ¿no? De un momento a otro se puede seleccionar y, ¿sabes qué? Todos los hombres de tal a tal edad, niños en muchas ocasiones, cosa que tengan 18 años, son mi ejército y los voy a mandar a la guerra. ¿Por qué? Porque están en mi suelo y pues los voy a mandar a pelear. Esto normalmente en sí jamás en mi vida he escuchado que se hable de que este tipo de trato se deba a que son hombres. Es que porque somos hombres nos tratan así, porque somos hombres. No, esto verdaderamente no se mueve de esta manera. Un hombre que es, digamos, pues sí, acosado sexualmente en su trabajo, usualmente no va a asumirlo como es que soy hombre y me está devaluando y me está maltratando. Un hombre, por supuesto, que puede llegar a sentirse bastante incómodo cuando una mujer que no le atrae en lo absoluto está acosándolo. Pero lo más usual es que lo asuma como es una mujer desesperada, ¿no? Es una mujer desesperada, incómoda, que anda atrás de mí, ¿no? Pero por lo general, cuando es el caso opuesto, no es así. No hay un punto en donde se asocie a el evento actual, así tal cual que está ocurriendo, sino que esto es porque soy una mujer, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ya de entrada asumimos que ser una mujer es malo. Entonces, si me maltratan en cualquier sentido, se debe a que soy una mujer. No se debe a que yo hice algo o no se debe a que la otra persona, o esta persona en específico que tengo enfrente, tiene cierta tendencia desagradable o tiene... No, es simple y sencillamente por mi género. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el enemigo ahí? Se declara, las feministas radicales declaran que el hombre es el enemigo, pero en realidad
Si toda su desdicha y los maltratos a los cuales son sometidas se debe a que son mujeres, en el fondo el verdadero enemigo es justamente su propio ser mujer. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y es el último bloque del programa del día de hoy, pero ya escuchó, el día de mañana vamos a continuar con este tema de feminismo, ideología y patología. Yo creo que aquí vale la pena hacer un paréntesis. No es que al momento en el que digamos feminismo, inmediatamente se traduzca a la patología, ¿sí ve? Sino que es muy común, muy común, más de lo que quisiéramos pensar, que alguien que va teniendo ciertos rasgos de patología y de personalidad se una a este tipo de cosas. Así como en algún momento hablamos de la patología del poder, ¿quién busca el poder? ¿No? Realmente, ¿quién es el que está buscando el poder? Tendríamos que pensar que es alguien que le gusta de alguna forma someter a los demás, dominar, ¿no? Entonces luego nos espantamos de que nos toca algún gandaya puesto en algún puesto de poder. Pues adivine qué, pues esas son las personas que les gusta mandar, ¿no? Es rarísima la persona que nos vayamos a topar en búsqueda del poder que su intención sea servir, porque esas personas no van, digamos, como haciendo esta carrera alrededor del poder, sino que están más ocupados en hacer otras cosas que en perseguir esos fines. Y de la misma manera podríamos pensar con el feminismo. En el feminismo hay expositores realmente muy importantes que realmente van luchando por una igualdad de derechos. Una vez más, tendríamos que poner aquí la distinción. Son derechos lo que se va luchando como igualdad, no en igualdad de condiciones, que esto es una cosa muy distinta. ¿Por qué? Porque entonces ahí es en donde estamos desapareciendo la diferencia y es en donde a ciertas cosas, ¿no? Digamos que en ciertas situaciones se tendría que exigir lo mismo, porque entonces todos somos iguales ante la ley, pero no somos iguales entre individuos, ni siquiera somos iguales entre hombres y hombres, ¿sí ve? No se le puede exigir lo mismo a un hombre de una edad que a un hombre de otra edad. Esto es imposible. En cuestión de derechos, por supuesto que tenemos las mismas responsabilidades. Pero en cuestión, podríamos pensar, ¿no? Bueno, pues es que un muchachito de 15 años ya es alguien que está listo para trabajar. Entonces, pues ¿cuáles derechos estudio, no? ¿Por qué le vamos a pagar una escuela? Mejor que se ponga a trabajar desde ahorita y que ayude a la casa. Y ahí es en donde una vez más tiene que llegar la ley y decir, a ver, no, espérate, la mayoría de edad es hasta los 18. Hasta esos momentos el joven puede estudiar. Y después de eso todavía hay más posibilidades para que continúe con sus estudios, porque ella es un derecho a la educación. No porque haya una capacidad de trabajar, se van a tener que hacer este tipo de exigencias. De la misma forma, esto que estábamos hablando hace rato del embarazo, ¿no? Bueno, pues entonces si todos somos iguales, pues entonces que las mujeres no se embaracen, ¿no? Que sea una exigencia, por ejemplo, y que mire que hay lugares que sí así lo piden, ¿no? Que sea una exigencia que no se embaracen las mujeres para mantener su puesto, ¿no? Porque bueno, si es en igualdad de condiciones, imagínense que se toca un puesto gerencial o una cosa de, digamos, de los altos mandos y que de repente vamos a desistir de ese puesto de autoridad durante 2-3 meses en una licencia de maternidad. Bueno, así tendrá que ser y tendremos que acomodarnos, pero no se puede hacer la exigencia de que seamos iguales, justamente por lo mismo. Porque imagínense, en el momento en el que digamos, ahora sí que las mujeres no se pueden embarazar si trabajan, regresamos a la Edad Media. ¿Sí ve? Porque entonces ahora sí, solamente los hombres trabajarían, porque entonces si no, nos acabamos extinguiendo. Simplemente ese sería un fin muy estúpido de nuestra humanidad, si otra vez regresáramos a ese acomodo. Y aquí es interesante pensar cómo esta diversidad es justamente lo que puede llegar a sacar escozor a muchas expositoras del feminismo. Porque entonces ya no se habla de que haya una diversidad, sino que se habla de una igualdad en todas las condiciones. Si hay por ejemplo, si va a ser una historia de guerreros, que luego ahí tenemos cualquier cantidad de películas, ¿no?, que van haciendo este tipo de tarugadas. Si es una película de guerreros, ¿cómo es que nada más los hombres son guerreros? También debe de haber una mujer guerrera. Y vemos a la mujer guerrera con su cabello largo, hermoso, con tacones y pintada, y uno dice, ¿qué? No. No, una mujer guerrera lo último que haría sería traer el cabello largo,
¿Por qué? Porque la agarran de las greñas y le dan una sangoloteada. No, eso no va. Pero no, es que debe de ser todo. Debe de ser hermosa, debe de estar con su piel como porcelana y aparte debe ser igual de guerrera, igual de mortífera que cualquier otra persona que esté en el campo de batalla. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. ¿Sí ve? Ahí es en donde justamente, como le digo, no es la igualdad de condiciones. Porque bueno, hay que entender que las mujeres, por ejemplo, en ese contexto, tenían responsabilidades muy fuertes cuando había guerra. Por ejemplo, las mujeres no iban al frente, pero las mujeres estaban haciendo la comida. Si no se hace la comida, y armas ¿con qué en comen? muchas ocasiones. Las mujeres estaban trabajando en las armerías. Si no hacen eso, ¿quién lo hace? ¿No? Se tendría que dividir la fuerza. Y ahí sí hay una responsabilidad. Pero por la misma diversidad que tenemos. Si no se acepta esa diversidad, vamos haciendo justamente lo contrario que sería la ideología a este tipo de movimientos que van hacia la diversidad. Claro, y en verdad, bueno, aquí si acostumbras a escuchar el programa, te podrás haber dado cuenta en muchas ocasiones cuando escribimos distintos síntomas, distintas manifestaciones sintomáticas, cómo no es lineal nuestra cabeza, cómo es tan compleja y tan rebuscada y una manifestación puede que aparece como muy sencilla. Tengo insomnio, por ejemplo, quítenme este insomnio. No es nada más la incapacidad para dormir, ¿no? Sino que va enlazada y verdaderamente enredada en las profundidades del psiquismo de cada persona. Entonces va tomando caminos distintos y en muchísimas ocasiones lo que aparece como te hemos hablado, por ejemplo, de estas personas que son exageradamente dulces y melosas y amables y que en realidad están conteniendo una terrible agresividad, ¿no? En verdad es toda una transformación justamente para contener esa agresividad de muerte. Entonces, puede llamar la atención el hecho de que la manifestación sintomática de tal agresividad aparezca justamente como lo opuesto. Sin embargo, esto no es raro en la psicopatología. Entonces, vemos precisamente este ataque hacia la propia condición femenina de muchísimas mujeres en nombre del feminismo, que solamente se cuelgan del feminismo como un pretexto. ¿Y cómo es que atacan, a final de cuentas, su propia persona? Se vuelven incapaces de disfrutar o de desear. Se cierran un círculo de insatisfacción en donde la única manera en donde pueden estar someramente contentas es devaluando al hombre que han declarado como su enemigo. Entonces, y esto no siempre es consciente. Hay muchas mujeres que lo dicen conscientemente. Yo no necesito a los hombres para nada, ¿no? Son solo objetos o en fin. No necesitan ser mujeres homosexuales, pueden ser mujeres heterosexuales que tratan de jugar ese rol de Casanova, ¿no? Son solo objetos sexuales, pero en realidad no los necesito. Hay mujeres que lo tienen muy en conciencia y hay otras mujeres que no, hay otras mujeres que viven con esta fantasía del hombre perfecto y cómo amarían encontrar ese hombre, pero resulta, y la violencia está ahí más encubierta, resulta que ningún hombre es ni cercanamente perfecto, todos son una porquería, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en resumen es lo mismo, ¿no? Los hombres no sirven para nada, porque ninguno da el ancho, al final de cuentas. Y en este círculo que se hace, una mujer en tales condiciones no podría soportar la idea de recibir algo bueno de un hombre, no podría soportar la idea de necesitar a un hombre, pero tampoco está conforme con el hecho de no tener uno. Entonces es un círculo de verdadera insatisfacción y de frustración terrible, que a final de cuentas quien termina sufriendo es ella. No es que esta declaración que va hacia los hombres y que son unos ineptos, inútiles, y ella misma hasta puede aprender a cambiar llantas y puede perfectamente, pues claro, sí puede, pero probablemente sumamente insatisfecha. Y eso
es, a final de cuentas, algo que va a sufrir esta persona. Además, se va a extender a muchas más áreas de la vida, ¿no? No se convierte únicamente en no poder recibir nada de un hombre, sino no poder recibir nada de nadie, porque ella es un ser completo que no necesita nada ni a nadie. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, pero el día de mañana retomaremos este tema. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde, nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.